también a través de YouTube, y este seminario o taller va a ser grabado para mantener un registro, así que eh, tengan en cuenta eso. Y bueno, lo que vamos a revisar hoy es ahí estamos saliendo en YouTube, voy a parar. Lo que vamos a revisar hoy entonces es el estándar para áreas bajo protección privada en Chile, que fue recientemente publicado por nuestra asociación, y estamos esperando que se conecten. Ahí ya están llegando todos los participantes. Muy buenos días a todos los que acaban de llegar, acaban de unirse. Eh, Ahora sí. Bueno, mi nombre es Guillermo Zapag y les voy a pedir a las otras panelistas, por favor, que enciendan sus cámaras y sus audios. Eh, yo soy el gestor de proyecto de Así Conserva Chile, y estamos acá junto a Catalina Marchant, encargada de comunicaciones, de diseño y comunicaciones, y Constanza Pinochet, que es directora ejecutiva de la asociación. Y vamos a dar inicio entonces a este taller oficialmente, que está siendo transmitido en YouTube. Como les decía, el miércoles pasado se publicó esta publicación, este libro que habla sobre 3 estándares para la conservación privada en Chile, en las que se resumen los principales lineamientos que debieran contener las áreas bajo protección privada, las organizaciones garantes de conservación y el uso del derecho real de conservación cuando se aplica en un área protegida. Por lo que en este taller de hoy, que es el primero de una serie de 6 talleres, en el que se van a repetir las temáticas 2 veces, o sea, van a haber 2 talleres de APP, 2 talleres de OGC y 2 talleres de DRC. Vamos a discutir, a entregar detalles, a resolver dudas sobre este estándar en específico, que es el de áreas bajo protección privada. Algunas instrucciones antes de comenzar. Eh, Les cuento que este taller en formato seminario es un poco más flexible que el seminario que hicimos el miércoles pasado, en el sentido de que ahora esperamos contar con la participación de ustedes, ya que tenemos la función de que puedan ir levantando la mano en su plataforma de Zoom, y nosotros podremos ir sacando a los que quieran decir una pregunta, plantear una pregunta en vivo, y podrán plantearla en vivo cuando, cuando lo hagan, pero eso sí, le advertimos que no vamos a poder hacerlo para todos, o sea, no vamos a poder responder todas las preguntas porque tenemos un tiempo limitado, por lo que les pedimos que también registren sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, que está por aquí abajito en la plataforma de Zoom. Esas preguntas y respuestas, nosotros personalmente las vamos a estar respondiendo a nuestra mayor capacidad, y cuando levanten la mano y hayan preguntas muy interesantes, les daremos la oportunidad para poder responderla en vivo, ¿ya? Y estas preguntas que se responderán en vivo se van a responder en ciertas pausas que hemos planificado para este taller, que no son pausas como para, digamos, parar o tomarse un café, un té. A todo esto esperamos que todos estén ya con su café o su tecito ahí, porque para ir fluyendo con el taller vamos a pausar solamente para resolver preguntas, ¿ya? Les pedimos que pongan sus nombres bien digamos, en la opción que les dice donde sale su identificación como participante, para que cuando hagan las preguntas podamos saber quiénes son, y ojalá si pueden ahí entre paréntesis si representan algún área. Y eso, queremos saludar también a Amanda Alfonso, quien trabaja y representa hoy en este taller a la Fundación Tierra Austral, que es el coejecutor de este proyecto.
Y creo que eso ha sido todo lo que tenía para decir. No sé si alguna de las panelistas tiene algo para agregar, porque si no, podemos comenzar. ¿Todo bien? Gracias, Guille. Perfecto. Quiero saludar también a todas las que se inscribieron al taller, y estamos muy contentos de empezar este ciclo, que van a ser 6 semanas consecutivas, donde vamos a repetir este taller en 3 semanas más, para los que se lo perdieron, o si ustedes quieren recomendárselo a alguien, va a ser el mismo taller, no es una continuación de este. Y también esto va a quedar, la grabación que estamos haciendo va a quedar como material de apoyo disponible. También les debe haber llegado al correo hoy el PDF con la presentación que voy a hacer ahora, para que la tengan ahí de apoyo si quieren. Igualmente, se las podemos hacer llegar después. Y como les comentamos en el correo con el link de Zoom, esto está basado en el primer capítulo del libro Estándares para la Conservación Privada en Chile, que es el capítulo de áreas bajo protección privada. Entonces también, si lo tienen a mano, les puede servir de pronto para resolver algunos detalles. Bueno, voy a repetir algunas cosas que se mencionaron en el seminario de lanzamiento, porque no todo el mundo asistió y son importantes que las tengan en cuenta. Antes que todo, los contenidos que vamos a ver en este taller, en primer lugar, es dar a conocer el contexto y el proyecto que originó este estándar. Luego, comprender el concepto del concepto de área bajo protección privada, o APP, y la importancia de un estándar en general. También comprender cómo se relacionan estas áreas bajo protección privada con las organizaciones garantes de conservación y el derecho real de conservación, que son los otros dos estándares que son parte del mismo libro. También dar a conocer este estándar de áreas bajo protección privada en términos generales, y mostrar el contenido disponible en la web. Ahí les vamos a pedir que todos se vayan al sitio web y puedan ir siguiendo las secciones, incluyendo este formulario de preregistro. Bueno, la conservación privada y comunitaria en Chile, el último catastro y lo más completo que hay sería el 2013, donde se identificaron más de 300 iniciativas de conservación privada, en más de 1,5 millones de hectáreas repartidas en el país. Iniciativas bajo conservación, o sea, iniciativas de conservación privada era un término que agrupaba las áreas protegidas bajo una gobernanza privada, y también bajo una gobernanza de pueblos originarios o comunidades locales. Es decir, reunía los dos términos. Y como ustedes van a ver, este estándar se basa principalmente en la gobernanza privada, que es esta que es ejercida por personas particulares, organizaciones que se dedican a la conservación o no, o que también se pueden dedicar a otras cosas, entidades académicas, empresas, muy variado. Y por otra parte, la gobernanza de pueblos originarios y comunidades locales la vemos en Chile representada en comunidades de pueblos originarios, comunidades agrícolas, y también otras áreas de conservación comunitaria que nos hemos dado cuenta, sobre todo en este proyecto, que falta mucho por indagar en ese tema, definir, entender dónde están, cuándo son, y es por eso que este estándar se basó en la gobernanza privada, que ya se ha descrito mucho mejor. En ese sentido, consideramos que no era propicio instalar un estándar, en fondo, venía a decir cómo hacer las cosas a un grupo que es importante, es masivo, pero no entendemos bien todavía las dinámicas. Bueno, como así conserva Chile, hace 10 años se conformó en Valdivia esta organización, que reúne a muchas iniciativas de conservación en áreas privadas y en pueblos originarios. Y desde un comienzo ha tenido varios propósitos, sobre todo conectar a estas áreas, intercambiar experiencias, compartir información, pero paralelamente siempre ha estado lo importante de impulsar políticas y estándares. Y en ese sentido, como mencioné en el seminario de lanzamiento,
la conservación privada en Chile y la comunitaria no está debidamente reconocida por la legislación. O sea, la figura área protegida de propiedad privada aparece en la ley 19.300, pero eso del año 1994, pero nunca se ha creado un reglamento que haga operativa este reconocimiento. Y actualmente la única forma de reconocer un área bajo protección privada es mediante la figura de santuario de la naturaleza, reconocerlo como tal, como área protegida. Entonces, en este contexto de poco reconocimiento y tampoco hay incentivos, ya sea para crear un área o para mantenerla en el tiempo de parte del Estado, que esta asociación surge y se ha mantenido con este fin. Actualmente, como Así Conserva Chile, tenemos 45 miembros en 13 regiones y cubre más de 600.000 hectáreas. Entonces, estos estándares fueron construidos de manera participativa en 5 talleres, donde participaron muchos miembros de Así Conserva Chile, pero también de otras áreas bajo protección privada, funcionarios públicos, también representantes de pueblos originarios, académicos y otras personas de organizaciones medioambientales que todos aportaron en estos talleres y dieron como resultado este estándar que hoy día vamos a profundizar un poco más. Este proyecto surge a partir de esta necesidad identificada de tener un estándar que pudiera indicar en qué dirección guiar a los miembros de Así Conserva Chile y otras áreas, y también para un actor externo del área protegida poder distinguir iniciativas serias y que estén siendo efectivas. Este proyecto es un bien público de Innova Corfo, donde el Ministerio del Medio Ambiente es el mandante. También lo estamos coejecutando con la Fundación Tierra Austral, que hoy día nos acompaña Amanda Alfonso, y también van a participar en los próximos talleres, sobre todo el de organizaciones garantes de conservación y derecho real. Y nosotros, como Así Conserva Chile, somos ejecutores. El objetivo del proyecto es desarrollar participativamente un conjunto de 3 estándares que estén armonizados o que estén conversando entre sí, o sea, que uno pueda conectarlos de alguna forma, pero también funcionen de manera independiente. Entonces, lo que estamos viendo hoy es el estándar para áreas bajo protección privada, y también la misma publicación cuenta con un estándar para estas organizaciones garantes de conservación y un estándar para el uso del derecho real de conservación en un área bajo protección privada específicamente. Este es el resultado que ustedes pueden ver en la guía o en el libro que ya está disponible en la página web, y lo que vamos a ver hoy es el estándar para áreas bajo protección privada. Y esta guía la pueden descargar en PDF o también la pueden ver online, y le hemos mandado el link por correo. Bueno, para comprender, partamos con las definiciones más básicas. ¿Y qué es un área bajo protección privada? Nosotros basamos toda esta definición en lo que promociona la UICN, donde un área bajo protección privada sería un área protegida bajo gobernanza privada. Bueno, eso suena muy sencilla la definición, pero cada término engloba hartas cosas. En primer lugar, un área protegida, como pueden ver en el cuadro de más abajo, es un espacio geográfico claramente definido, que está reconocido, está dedicado y gestionado mediante mecanismos legales u otro tipo de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus valores culturales y de servicios ecosistémicos asociados. Bueno, en las publicaciones de UICN, que las referencias están en el libro también, ustedes pueden encontrar una explicación muy detallada, de hecho una plana para cada uno de estos términos, o sea, qué implica que esté geográficamente definido, reconocido, dedicado, gestionado, todo lo que implica ser un área protegida,
que de alguna forma nosotros también queremos representar en este estándar. Este estándar va abarcando distintos ámbitos de lo que es ser un área protegida, donde lo más importante es que el fin primordial de esta área y de la gestión global del área está apuntando a la conservación. Bueno, y por otra parte, implica que esté bajo una gobernanza privada, porque áreas protegidas también, nosotros tenemos la noción de las áreas protegidas del Estado, todas las que están agrupadas en el SNASPE, por ejemplo, y la mayoría de las APP, o sea, todas las APP ahora no son parte del SNASPE, no hay áreas bajo una gobernanza privada en el SNASPE, que es el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Entonces la gobernanza privada implica que, o sea, la gobernanza en sí es el ejercicio del poder de la toma de decisiones, es decir, en fondo, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? El decidir todo lo que está pasando en esta área protegida. Y en el caso, cuando es una gobernanza privada, esto es llevado a cabo por personas o grupos de personas o entidades privadas, como organizaciones de la sociedad civil, empresas, pueden ser personas solas, familia, también centros de investigación, incluso entidades religiosas que llevan a cabo esta labor. Y como les comentaba anteriormente, al igual que para las áreas protegidas en general, un área bajo protección privada va a tener como fin principal la conservación de la naturaleza. O sea, pueden haber otros fines que sean secundarios, pero se espera que al momento de haber un conflicto o como tener que elegir, generalmente se va a optar por la opción que resguarde de mejor manera la conservación en ese lugar. Entonces, para lograr esto, se tiene que realizar, y es muy importante, la forma voluntaria y consciente. Eso es como, se asume que todo esto es algo voluntario que quieren estos actores privados, y se asumen un conjunto de acciones de carácter legal, administrativo, planificación, preservación, restauración, o sea, es muy variado lo que se termina haciendo y la gestión que hay detrás, y de alguna forma este estándar quiere abarcar todos los distintos ámbitos que implica establecer, gestionar y mantener de buena forma también y evaluar la gestión en un área protegida. Todo está orientado de alguna forma a prevenir y mitigar las amenazas que están afectando los valores naturales, culturales o de servicios ecosistémicos presentes en esta área. Bueno, ¿cómo se relacionan estos tres conceptos? Bueno, no vamos a ahondar en qué son las organizaciones garantes de conservación y qué es el derecho real de conservación, porque tenemos 2 talleres, las 2 próximas semanas, destinadas especialmente con este fin, pero sí están armonizados, como decíamos, que conversan, en el sentido que el estándar para áreas bajo protección privada está apuntando a la gestión específicamente de un área geográfica, para que se entienda en la dimensión en que opera ese estándar. Y por otra parte, el estándar para OGC es un estándar para una organización, es decir, la gestión de cómo está funcionando esta organización, que desde luego está formada por personas, pero la orgánica que hay detrás de una organización, no de un área. Y por otra parte, el contrato de derecho real de conservación es un estándar pensado para usarlo en un APP, y el estándar radica en el contrato. Es decir, no es una organización o un área, sino que, y puede ser un link, de alguna forma, un área bajo protección privada puede elegir una organización garante de conservación, que son estas organizaciones que se dedican a la conservación de la naturaleza o temas medioambientales, y adquieren contratos o adquieren formas legales de protección o adquiriendo un predio también para lograr la efectiva conservación. Y por otro lado, el contrato de derecho real de conservación es una herramienta legal que puede o no usar un área bajo protección privada y puede o no usar una organización garante de conservación, pero nosotros la estamos recomendando. Y nos vamos a dedicar a ver aquí
el tema de las áreas bajo protección privada. No sé si hay alguna pregunta, yo voy chequeando en el chat si está todo bien, porque como podrán imaginar, yo solo veo mi pantalla y no estoy evaluando sus rostros. Pueden usar el chat también para ir comentando si está todo bien o se entiende, y Catalina y Guillermo están atentos sobre todo al chat. Tienen que poner ahí, ya sea si quieren mandar un mensaje a todos los panelistas, que son nosotros, o panelistas y participantes, y en ese caso lo pueden ver todos los que están como espectadores también. Bueno, esto también es importante, también lo pueden encontrar en el libro. ¿Qué es un estándar y cómo se estructura? Porque es importante que se entienda, porque es lo que cruza toda esta publicación. Bueno, un estándar es un instrumento que va a estar ayudando a comparar el funcionamiento real de un sistema, que en este caso de las áreas bajo protección privada, como les mencioné, este sistema sería la gestión de un área protegida, versus el ideal de un área protegida bajo gobernanza privada. Esto se traduce en un conjunto de criterios que nos van a permitir juzgar si un principio se ha cumplido, y este también a su vez puede ser disgregado en distintas partes, que son los indicadores. Y los indicadores van a ser parámetros más concretos, ya sea cualitativo o cuantitativo, pero nos van a servir para medir explícitamente un tema específico. Y por último, los verificadores van a ser la fuente de información objetiva y directa, donde permite que el evaluador pueda decir cumple o no cumple con ese indicador. Entonces, para este estándar vamos a revisar los principios que tenemos, que son 5, y vamos a ahondar en algunos indicadores, especialmente los de carácter básico. Bueno, y mencionar que los estándares se espera que sean herramientas dinámicas, es decir, esta es una versión 1 de este estándar para áreas bajo protección privada, pero se espera que, al igual que como la realidad va cambiando, las necesidades y los actores asociados a este ámbito, se vuelvan a hacer nuevas versiones del estándar. Por ejemplo, se estila en algunos casos hacerlo cada 5 años, en el sentido de que van cambiando los requerimientos o lo que se espera de un área protegida, un área bajo protección privada en este caso. Bueno, ¿y para qué sirve un estándar? Nosotros nos hemos dado cuenta que era muy importante tener un estándar para estas áreas, porque a falta de un reconocimiento oficial también dentro de nuestra situación de país, en el fondo no queda muy claro qué es, para empezar, una definición, y una vez teniendo una definición, ¿cómo yo puedo hacer operativa esa definición? ¿Qué vamos a considerar como un área bajo protección privada o no? Y también, ¿qué sería una buena gestión o una mala gestión? Entonces, en ese sentido, es un punto de comparación. Y yo, ya sea una autoevaluación o un evaluador externo, poder comparar dónde estamos actualmente respecto a lo que esto se construyó participativamente, entonces respecto a lo que los actores ligados a la conservación privada se están esperando que se cumpla de esta área. También nosotros estamos pensando en futuras certificaciones, es decir, que siempre es una entidad externa que va evaluando el estándar y se cumplen ciertos parámetros o no. Y eso implica obviamente todo un sistema de gobernanza de la certificación que sea externa, los costos, todo es otro proyecto que queremos diseñar para hacerlo, pero nunca vamos a poder desarrollar ningún tipo de certificación si no teníamos primero un estándar. Entonces el estándar es la base de cualquier certificación. Luego también brinda una orientación, o sea, alguien que no quiera nunca certificarse o no quiere que alguien le diga si está mal o bien, desde externamente puede agarrar este estándar y decir, ok, estos indicadores que son básicos, serán básicos porque son los más importantes. Entonces, ¿lo estoy cumpliendo o no lo estoy cumpliendo? Y también la medida que yo puedo demostrar los indicadores que los estoy cumpliendo,
puedo dar mayor credibilidad al proyecto que estamos haciendo. O sea, desgraciadamente sucede en Chile, probablemente en otras partes también, que hay proyectos de otro estilo, cuyo fin primordial no es la conservación, pero se muestra hacia afuera como que lo fuera, o como ejemplo, este es un proyecto de conservación. O puede ser de turismo, ecoturismo, hay mucha, en el término discursivo se vende mucho la conservación y en muchos casos no se está haciendo. Entonces también es una herramienta importante para poder demostrar mayor credibilidad, y eso no solo por una imagen, sino también los mismos donantes o los mismos visitantes. Es importante poder decir que lo que se está haciendo bien. Bueno, ¿a quién está dirigido este estándar? Bueno, si alguien no se sienta representado por lo que vamos a decir, es porque no nos faltó ponerlo, pero en realidad cualquiera que le sirva, ojalá que lo use. Pero cuando lo pensamos, está principalmente personas que ya son propietarias de un área bajo protección privada o están colaborando en la gestión de una. Entidades académicas también están enfocadas en también investigar estos temas, funcionarios públicos que apoyen la labor de las áreas bajo protección privada, por ejemplo, ya sea desde CONAF, el Ministerio del Medio Ambiente o cualquier otra, las municipalidades. Es bueno que tengan en cuenta este marco teórico y este estándar. Empresas que tienen áreas bajo protección privada y organizaciones dedicadas a la conservación de tierra o temas ambientales que quieran incursionar más en esos temas. Y también este estándar le está dirigido principalmente los indicadores básicos de este estándar, también a los actores ligados a áreas con una gobernanza comunitaria. Sobre todo porque, lo vamos a ver después, estamos comenzando un registro oficial del Ministerio del Medio Ambiente, que está en la página de ellos también y en nuestra página del proyecto, donde desde ya incluso pueden completar un formulario para que aparezcan como oficialmente en el sitio web del Ministerio como un área bajo protección privada o un área bajo protección comunitaria. Y como no todo el estándar está diseñado para la conservación comunitaria, el punto de partida serían estos indicadores básicos, que creemos que sí pueden ser comunes entre los dos tipos de gobernanza, y aún así esperamos tener mayor flexibilidad o revisar caso a caso para las áreas bajo protección comunitaria, si es que hay un caso particular que está complicado con un indicador básico por su situación particular. Bueno, para poner en contexto también las etapas del proceso de desarrollo de los estándares, en general esto responde como un proceso que ha sido de décadas en relación a la conservación de las áreas protegidas, y todo comienza de alguna forma como una estandarización de los procesos. Y ahí podemos ver el ciclo de manejo que se promueve, que también es la base de los estándares abiertos. Es una estandarización de cómo hacer la gestión, es estandarizar un proceso, que lo vamos a ver un poco más adelante a grandes rasgos, pero en el fondo la planificación y la gestión de las áreas protegidas se está promoviendo, incluso también a nivel del SNASPE, como un ciclo adaptativo, donde yo voy evaluando dónde estoy, a dónde quiero llegar, planifico lo que quiero hacer, lo voy realizando y también evalúo mi gestión y vuelvo a comenzar el ciclo adaptando mi planificación a eso. Y estos estándares se basan bastante en eso, pero no es la estandarización del proceso, no te están diciendo cómo hacerlo en el caso del estándar que proponemos hoy. Luego, históricamente, ha surgido un monitoreo de la efectividad de manejo, es decir, no solo estandarizo el cómo hacer las cosas, sino que también puedo evaluar cómo las estoy haciendo, autoevaluarme. Y en ese sentido, un precursor del estándar que estamos proponiendo es la ficha GEM, la herramienta de efectividad y evaluación de manejo, que está basada también en otras fichas similares a nivel global, que pueden ver acá.
y posteriormente se avanzó un poco más, es decir, que hayan, ¿cómo puede haber un actor externo que evalúe esto, que audite y evalúe la efectividad de este manejo? Y finalmente, la última parte de este proceso, que también hay una coincidencia a nivel global, tiene que ver cómo yo puedo tener estándares de la calidad del manejo, es decir, no solo evalúo si está bien o está mal, sino que también establezco niveles mínimos. Es decir, yo quiero que lo ideal es esto, y yo puedo evaluar a un área si está cumpliendo o no está cumpliendo ese nivel mínimo, que siempre idealmente se haya establecido de manera participativa. Es decir, hay un conjunto de actores que dicen, ok, esto es lo que queremos como mínimo, y ese fue el proceso que nosotros quisimos hacer en este estándar. Parece que hay una pregunta. No. Bueno, en el caso del estándar de áreas bajo protección privada, este consiste en 5 principios, 15 criterios y 51 indicadores. Cada principio, como no sé si lo mencioné en realidad, cada uno es una meta ideal bien general que apunta a un objetivo específico. Y en el caso de este estándar tenemos estos 5 principios, donde en el principio 1 hay muchos indicadores de nivel básico, como van a ver, están muy relacionados con la definición de áreas bajo protección privada. Y versus los otros principios tienen que ver con la planificación y del manejo, después la implementación de estas acciones que yo ya planifiqué. El 4 tiene que ver con la vinculación territorial. Y por último, el 5, yo cómo monitoreo y evalúo lo que planifiqué y lo que ya hice, para volver también eso en términos del ciclo de manejo, eso te va a servir desde luego para aplicar, por ejemplo, los estándares abiertos. Este es el conjunto de 5 principios, y esto lo pueden ver en el sitio web también, donde cada principio tiene distintos criterios. No los voy a ver ahora, pero para que tengan una visión general, se tiene 3 criterios, 2 criterios, se tiene 3, 4 y 3. Es decir, y cada uno de estos criterios uno lo puede desglosar en indicadores. Tenemos 15 criterios en total para este estándar, y el conjunto de indicadores suman 51 indicadores. Bueno, por lo mismo, como son 51 indicadores, no vamos a ver hoy todos los indicadores. Estaríamos, yo creo que todo el día en eso, pero nos interesa que podamos revisar uno a uno los indicadores básicos, que son 7. A ver. Guille, ¿hay alguna pregunta? Han habido algunas preguntas que hemos estado respondiendo por la sección de preguntas y respuestas, y hasta el momento nadie ha levantado la mano para pedir una pregunta en vivo. Y recordamos que tenemos esa función habilitada. Si ustedes se fijan ahí, hay una manito, una función para alertarnos a nosotros que quieren participar, y así podemos nosotros habilitarles su audio para que puedan preguntar en vivo. Pero hasta el momento no hemos tenido, estamos respondiendo solamente las preguntas que nos mandan por preguntas y respuestas. Ya, súper. Bueno, en particular vamos a revisar algunos indicadores, que son particularmente 7, lo cual no quiere decir que si alguien leyó el capítulo 1 o conoce ya el estándar porque lo vio en el sitio web, si tiene una pregunta particular de otro indicador que no estamos viendo hoy día, desde luego se puede hacer en voz alta o por el chat, como quieran. Bueno, y esto es importante. Tenemos en este estándar 3 niveles de indicadores.
hay indicadores de nivel básico que dan cuenta de una fase temprana o el momento de establecer un área bajo protección privada. Y estos son la base con lo que se construyó el formulario de registro con el Ministerio del Medio Ambiente, es decir, cumple, generalmente es para dar cuenta de cumplir con la definición de área protegida, y nosotros creemos que también son los más importantes de resolver al momento de establecer una APP. Lo cual no quiere decir que uno ya puede estar cumpliendo por algunos indicadores medios o avanzados, porque le había dado importancia personal a eso, está muy bien. Pero en general los indicadores básicos son los que como equipo hemos identificado que son relevantes. Tenemos 7 indicadores con ese nivel. Luego en el nivel 2, nivel medio, son indicadores que reflejan ya la implementación de acciones de conservación de distinta índole. Si yo ya estoy haciendo en el área protegida acciones, eso es lo que se espera. Y tengo también más avanzada la planificación. Y por último, los niveles, el nivel 3 o avanzado de los indicadores, generalmente yo estoy logrando generar resultados que están avalando que yo cumplo los objetivos de conservación, el monitoreo, la difusión y la protección en el largo plazo. Es decir, en todos los principios hay indicadores avanzados también. Bueno, esto también fue un proceso en lo que participaron el comité revisor del estándar, gente que participó en los talleres, y se inscribió, y también le mandamos la versión en Word y pusieron sus comentarios, el Ministerio del Medio Ambiente, y no lo mencioné antes, pero todo este proceso fue fundamental el apoyo de 2 asesores nacionales, que fue Alberto Tacón y Rayén Catrileo, que ustedes los pueden ver también en la publicación, que nos ayudaron a generar los textos y todo el calibrar cada indicador si era básico, medio o avanzado. Bueno, el principio 1, donde, como les mencionaba, hay muchos indicadores de nivel básico, tiene que ver con la voluntad de conservar y cumplir la legislación. El principio en sí, cada principio tiene como una bajada, que es una explicación, y en este caso, que el área bajo protección privada se desarrolla sobre un área geográficamente definida, cumple con la legislación nacional vigente y está destinada voluntariamente por su titular a la conservación a largo plazo. En este principio se van a encontrar 3 criterios, donde la suma de los criterios se espera que abarque todo lo que enuncia al principio. En general así se construyen los estándares. Vamos a tener uno sobre la propiedad, la tenencia o el derecho de uso de la tierra, también que hay una declaración explícita y el reconocimiento de la voluntad de conservar en el largo plazo, y el cumplimiento de la legislación vigente. En el primer criterio, que tiene que ver con la propiedad, la tenencia o el derecho de uso, el área bajo protección privada acredita la propiedad, la tenencia o el derecho de uso de la tierra. Bueno, en este criterio hay 2 indicadores, y el primero de todos, tiene que ver con la tenencia o el derecho de uso. Esto es lo más específico que podemos llegar a un estándar, en indicador. Y en el caso del 111, que es un indicador básico, el titular o el gestor de la APP cuenta con el título de dominio vigente a su nombre, u otro documento que acredite el derecho de uso de la propiedad conservada por al menos 5 años. Esto es como lo más básico, donde la persona o el grupo o la organización, ya sea o es propietaria directamente de la tierra, que eso siempre facilita la gestión de un área bajo protección privada, pero también, si no es propietario, puede tener algún tipo un contrato, por ejemplo, un contrato de derecho real, ya sea de derecho real de conservación o como dato, pero también puede ser un arriendo, una concesión,
un título de merced, en el fondo algo que diga que tiene el derecho, en el fondo, de estar ejerciendo acciones en esa área de conservación. ¿Y por qué por 5 años? Porque esto no es lo mismo que decir que yo quiero conservar a 5 años. Para eso hay otro indicador que tiene que ver con acreditar la voluntad de conservar. Esto tiene que ver que yo acredito que tengo el derecho de estar haciendo acciones en este lugar. Entonces, o soy propietario o tengo este contrato. Y lo pensamos por al menos 5 años. Bueno, aquí pueden ver en cada caso los verificadores. Y esto también es importante. Los verificadores no quiere decir que tengan que tener sí o sí alguna de esas cosas. Puede que a nosotros no se nos haya ocurrido algún verificador que dé cuenta de este mismo indicador, pero no lo pusimos en el listado. Es decir, al momento de hacer esto operativo con el registro del Ministerio del Medio Ambiente o una futura certificación, basta tener algún documento o algo tangible que pueda ver la persona que está acreditando que dé cuenta del indicador, no necesariamente el listado que pusimos ahí. Bueno, otro indicador básico del mismo criterio tiene que ver con los deslindes de la propiedad, el indicador 112. También es básico y quiere decir que se reconocen los límites de la propiedad donde se desarrolla el área bajo protección privada y se demarcan convenientemente en un plano. Esto suena como obvio, pero no todas las áreas lo tienen o no saben dónde está o tienen una noción de su predio, pero es importante poder mostrar a una persona externa: esta es la propiedad y se marca en estos límites, idealmente georreferenciados, pero ya sea, también puede ser un plano inscrito en el conservador de bienes raíces, cartografía. Obviamente siempre en estos tiempos es ideal que esté digitalizado, es decir, o disponible en un KMZ para ver en Google Earth, es decir, que yo puedo entender cuáles son los límites de este área. Luego, en el criterio 1.2, este ya es otro criterio. Este criterio sí apunta directamente a la declaración explícita y el reconocimiento de la voluntad de conservar a largo plazo, que es distinto a tener como el derecho de estar haciendo acciones en esa tierra. Esto tiene que ver con el compromiso de quienes la están ejerciendo. El criterio dice: la APP está destinada voluntariamente y reconocida por medios legales u otro medio escrito para la conservación a largo plazo. Bueno, esto también surge mucho de que la conservación privada en Chile, al no ser reconocida oficialmente por el Estado, muchas áreas recaen en la autodeclaración, que es la medida que han tenido disponible en la mayoría de los casos. Es decir, yo estoy convencido que quiero conservar y no basta más que eso. De alguna forma este estándar promueve que esa voluntad, que puede ser muy legítima, muy fuerte, de parte del propietario o el grupo de personas u organización que están llevando esta iniciativa, lo puedan mostrar a través de algo tangible, visible para otras personas que están comprometidos y a largo plazo. Y el término largo plazo no es trivial. Se ha discutido mucho qué es largo plazo en términos de la conservación. La conservación se enmarca en tiempos evolutivos, entonces debería ser para siempre. Idealmente es para siempre, a perpetuidad, y como mínimo estamos pensando lo que promociona la USN como 25 años. Bueno, un indicador que es parte de este criterio, que sería básico también, es la declaración voluntaria formal. Es decir, la APP cuenta con una declaración pública escrita, respaldada legalmente, que acredita el interés del titular de destinar tierras y la gestión de estas con fines de conservación a largo plazo. Esto lo estamos pensando, que esto se declare en un contrato de servidumbre voluntaria o de derecho real de conservación,
que esté explícito en el reglamento de la propiedad, en la declaración de los estatutos o una declaración simple legalizada. O sea, hay muchas formas donde uno podría encontrar esta declaración de conservar. Y para alguien que quizá no tenga nada de esto, lo más simple va a ser una declaración simple legalizada. Y eso es lo que se espera tener. Bueno, me imagino que pueden haber preguntas a esta altura, Guille. ¿Algún Sí, comentario? hemos recibido varias preguntas hasta el momento. Hay algunas preguntas que se enfocan en la certificación de este estándar. Y bueno, las estamos respondiendo, pero yo quería solamente reiterar que si quieren preguntar en vivo, lo pueden hacer porque quizás ahí pueden expresar mejor la pregunta, si solamente tienen que levantar la mano en la función de Zoom y ahí se les va a habilitar nosotros vamos a poder habilitar para que pregunten, no se va a ver su cámara, solamente se va a ver su nombre y el audio. Pero hasta el momento hemos estado respondiendo varias preguntas por la sección de preguntas y respuestas. Parece que hay una mano levantada. Sí, bueno, Alexia levantó la mano, así que ahora la vamos a habilitar. Alexia. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias, la verdad que está siendo muy interesante. Quería hacer una consulta con respecto a lo que mencionaron recién. Hay digamos, por lo que mencionó Connie, hay distintas alternativas para declarar, para que un área pueda declarar, digamos, su deseo de conservar, ¿no es cierto? ¿Hay algún lugar donde esté, o quizá en la página web de ustedes, yo no la he revisado digamos, a conciencia, ¿hay algún lugar donde uno pueda ver un listado de las distintas alternativas y en qué consiste cada alternativa para justamente poder hacer esta declaración de querer conservar? Mencionado en el derecho, una declaración jurada, etcétera. ¿Hay algún lugar donde uno pueda acceder a las distintas alternativas y cómo proceder en cada caso o con quién contactarse en cada caso o algo así como una especie de instrucciones? Uh-huh. No como tal tan profundo, o sea, hay un poco más de información en la publicación del estándar en este indicador, pero los verificadores que nosotros pensamos fueron los que aparecen aquí mismo. Y en el fondo es algo bien flexible, es decir, simplemente que, o sea, que diga explícitamente que este lugar está destinado a largo plazo a la conservación, ojalá por qué, pero cómo lo exprese no está pauteado. Yo creo que todavía está muy amplio para cómo lo quieran hacer, y como se van a dar cuenta en los indicadores que este es como lo más básico, es decir, la misma declaración voluntaria formal, usted la puede encontrar como en un indicador de nivel medio. Cuando esto está presente, implica que haya otra organización que te esté colaborando, por ejemplo, una organización garante de conservación, implica como un nivel más alto de compromiso del propietario. Y, por ejemplo, un indicador que va en la misma línea, pero avanzado, tiene que ver con que haya un reconocimiento del Estado, por ejemplo. Entonces, el mismo reconocimiento del Estado, donde dice que como santuario esto se dedica a la conservación, también te estaría sirviendo como un indicador, o sea, como verificador de este indicador, que sería, por ejemplo, la declaración de santuario o de sitio Ramsar. Es decir, si alguien está partiendo, lo más simple sería quizá una declaración simple legalizada, o si tiene estatutos, porque el propietario es una organización, lo ideal es que el estatuto de la organización lo agreguen y diga, es propietario de este lugar y lo destina a la conservación. O si, por ejemplo, es un terreno que hay muchos propietarios, es una copropiedad. Entonces, que haya un reglamento de la copropiedad donde se estipule que este lugar está destinado a largo plazo. Es decir, lo importante es que en alguna parte, y eso pueden ser creativas las áreas, los proyectos de conservación privada siempre se han caracterizado por la creatividad, como que hay muchas formas en que lo hacen,
pero a ojos externos no es fácil encontrar el documento donde diga ahí claramente, esto es a largo plazo, que no sea solo un sitio web o un panfleto de algo que se está vendiendo, sino algo que tenga una formalidad legal. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexia, por tu pregunta. ¿Hay otra pregunta? ¿No? Sí. Hay otra pregunta de Juan Siebold, que tiene su mano levantada, y ahora le acabo de habilitar el micrófono. Juan, no sé, ¿nos puede escuchar? ¿Puede hablar? ¿Ahí me escuchan? Sí. Hola, buenos días. Hola, Guillermo, gusto en verte a la distancia. Y hola, Constanza, también, a quien no he tenido la oportunidad de conocer personalmente. Mi pregunta es la siguiente. No me queda claro cómo se materializa, cómo concreto yo una app. Sí, yo tengo la voluntad de conservar, tengo un terreno chiquitito que lo tengo forestado, etcétera. Pero ¿ante quién formalizo yo mi app? ¿A quién le presento yo esta situación? No me imagino que me la presente yo ante mí mismo, me imagino que la presento ante un tercero, y es ahí donde me siento un poco en el aire, digamos. ¿Cómo concreto yo finalmente, después de haber cumplido con todos los principios y criterios y estándares que se enuncian, que se diga formalmente, ok, el área que tengo yo es una app? No sé si me expliqué. Ya, muchas gracias. Bueno, ese es un tema histórico y es un tema por el que surge también este proyecto y estos estándares. Es porque, aunque desde 1994 está la figura en la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente, no se ha creado el reglamento que lo haga operativo, y de alguna forma el Ministerio de Medio Ambiente también está apostando a que salga el proyecto de SBAP, del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, donde ahí aparece la figura de área protegida privada, donde podrían entrar todas estas áreas y los que ya son santuarios también entrarían por ahí. Pero el SBAP lleva 8 o 9 años tramitándose. Entonces, de alguna forma, como nosotros que somos fuera, como organizaciones de la sociedad civil, no sabemos cuándo va a haber una figura de reconocimiento oficial. Entonces, estos estándares lo estamos haciendo como más oficiales, aunque no impliquen un decreto, primero incluyéndose en este registro de áreas bajo protección privada y comunitaria en la página del Ministerio. Y este registro es voluntario, por el momento no tiene incentivos asociados, pero un poco también como el huevo y la gallina. En la medida que vamos oficializando estas áreas, aunque no tengamos una figura, vamos a poder ir demostrando que este gremio, este movimiento es grande, es importante, y ir consiguiendo más incentivos, por ejemplo, no sé, concursos específicos, fondos específicos, ahora, si alguien quisiera formalizar su área como área protegida, la única forma que tiene es un santuario de la naturaleza a nivel nacional. Si no, podría ser un sitio Ramsar si es un humedal de importancia internacional. Hay otras figuras legales que sirven para proteger legalmente el área, por ejemplo, de interés científico o declarar el bosque de preservación nativo con CONAF, pero esas no son figuras que te reconozcan como área protegida, ni tampoco se llaman área protegida privada. Entonces, la figura APP no existe actualmente en Chile. Y esto va a ser, por una forma, presionar a que exista este reconocimiento, lograr incentivos paralelos, independientes del reconocimiento, y por otra parte, desarrollar esta certificación que va a ser por una vía más privada, más de las organizaciones civiles, que podamos ir dando certificaciones y reconocer a quienes lo están haciendo bien. Pero bueno, gracias por la pregunta, porque es el tema de la conservación privada y comunitaria en Chile. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Muchas Tenemos gracias, que avanzar Juan. un poquito porque Sí, no nos queda... ¿puedo hacer por un último internet. comentario? Muy brevemente, por favor, Juan.
Si pueden mandar, digamos, alguna reseña, cómo se certifica para santuario una propiedad. Sería interesante saber cómo se formaliza un santuario y luego los criterios que tiene, digamos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Te voy a responder eso por interno ahora, Juan. Gracias, muy amable, muchas gracias. Bueno, otro criterio, o sea, indicador que consideramos básico, que es parte también de la declaración explícita y reconocimiento de la voluntad de conservar a largo plazo, tiene que ver con la declaración del área conservada. Es decir, se reconocen los límites de la APP que está explícitamente destinada a la conservación. Esto a veces es un poco confuso porque el indicador que ya vimos, que era el deslindes de la propiedad, tiene que ver con la propiedad completa. Es decir, yo reconozco todo este terreno que puede tener, no sé, 3.000 hectáreas, pero algo que se espera es que el titular o el gestor declare toda esta sección está destinada explícitamente a la conservación, que puede coincidir o no con el terreno completo, que se está individualizando en el indicador 112. Es decir, dar a conocer explícitamente ambos deslindes, lo conservado y el terreno completo. Bueno, luego este indicador también lo dejamos como básico y nos parece súper importante que la APP cumple con todas las obligaciones establecidas en la legislación nacional vigente. En ese sentido, el indicador 131, que tiene que ver con el cumplimiento de leyes y reglamentos, es que la APP respeta la legislación vigente y el titular de esta no ha sido sancionado por incumplimientos legales en los 5 últimos años o por el tiempo que lleva ejerciendo la propiedad de ese predio, si este es inferior al plazo señalado. Bueno, esto le dimos hartas vueltas porque discursivamente es fácil decir sí, es importante cumplir la legislación, pero en términos de certificar esto posteriormente es muy difícil hacer como una investigación a cada propietario o titular de esta persona tiene todo limpio, o sea, entonces finalmente el verificador se basa en la confianza. Esto funciona así en otros estándares, lo hemos visto, donde declara que cumple. En el fondo, yo declaro que no estoy incumpliendo las leyes vigentes, que tienen que ver, por ejemplo, lo relacionado con CONAF, con el SAC, la DGA, la Dirección del Trabajo, y una forma de, en fondo, si se demuestra lo contrario, es decir, se encuentra que hay un incumplimiento de la legislación, eso podría hacer que no esté cumpliendo el indicador, como retroactivamente. Pero sí nos pareció importante incluirlo como de manera integral. Bueno, el principio 2 tiene ya pasamos al otro, donde tiene que ver con la planificación del manejo. Es decir, el manejo de la APP está orientado al logro de objetivos de conservación, establecidos por medio de un proceso de planificación basado en información consistente acerca de los valores de conservación y sus amenazas. Bueno, este tiene 2 criterios que tienen que ver con la información basal y los instrumentos de planificación para la conservación. O sea, todo esto tiene que ver con que el grupo que quiere conservar tenga claro qué hay, o sea, qué valores de conservación hay en este lugar, que son como atributos o características específicas que son de valor para la conservación, que pueden ser de carácter natural o cultural o de servicios ecosistémicos. Entonces, que tenga claro qué quiero conservar y en términos de planificación, cómo lo voy a conservar. Y ahí van a encontrar varios indicadores, este es un principio como bien fuerte. Y si nos remontamos como al ciclo de manejo, un poco este principio radica en estas partes, en fondo, a dónde quiero llegar y cómo llegaremos ahí, tiene que ver con la planificación. Y de este principio tenemos 2 indicadores básicos. El primero, la información basal, donde la APP recopila o genera información basal para reconocer los valores de conservación del área conservada, además de las amenazas que le afectan. Ese es el criterio, eso es como lo más amplio.
Pero de ese criterio, que tiene varios indicadores, nosotros creemos que el básico, que tiene que tener clara la persona que se inscriba, ya sea en este registro o en un futuro sistema de certificación, que pueda identificar los principales valores naturales presentes en la APP, individualizando claramente aquellos que serán objeto de las acciones de conservación. Cuando estamos hablando de los valores naturales, tiene que ver todos los asociados a la biodiversidad, que sabemos que es un concepto muy amplio, muy dinámico, y generalmente, como ponemos ahí en el libro, nos estamos refiriendo sobre todo a identificar las principales especies amenazadas, por ejemplo, y las principales ecosistemas que están presentes en el área. O sea, sabemos que saber todas las especies, incluso a veces saber todos los ecosistemas en un área muy amplia es muy difícil, pero que haya así una noción y escrita que otra persona la pueda leer, qué especie yo estoy interesado en conservar, y los objetos de conservación, o los objetos los valores naturales, que serán objeto de las acciones de conservación, eso también está ligado a los estándares abiertos, donde yo tengo todo un sistema y elijo ciertos atributos o funciones específicas dentro de las cuales yo desarrollo mis objetivos de conservación, es decir, cuáles son mis metas a corto o largo plazo, y también es lo que yo voy a monitorear. Por ejemplo, elijo ya el huemul, va a ser mi objeto de conservación dentro de mi conjunto más amplio de valores naturales. En ese sentido, el verificador podría ser un documento con una línea base de valores naturales, que no siempre tiene que ser una investigación tan exhaustiva por un equipo de científicos, o sea, y si se puede, ideal, pero tener una línea base también tiene que ver con describir lo que tengo, o ya sea una caracterización ecológica, una base de datos que tenga, o una capa de información geográfica que yo tengo por ahí. O sea, hay muchas formas de presentar esta información. Y también esto estaría contenido, por ejemplo, en un plan de manejo, sería parte de ese plan de manejo. Y esto también apunta directamente a que en el criterio 2,2, que tiene que ver con los instrumentos de planificación, el APP desarrolla un proceso de planificación que define objetivos, reglamentos y acciones para la conservación de los principales valores naturales, culturales o de servicios ecosistémicos en el área. Ese criterio también tiene varios indicadores, pero el que nosotros consideramos como más básico es que el APP define objetivos de conservación, medibles, alcanzables y acotados temporalmente. Es decir, por ejemplo, un objetivo sería: yo quiero mantener o aumentar la cobertura boscosa nativa de este predio en 5 años. O para el 2025 yo quiero que se aumente en un 50%, eso es muy ambicioso, la cobertura boscosa nativa de mi APP. Entonces ese es un objetivo que yo puedo medir, es decir, estoy midiendo la cobertura, es alcanzable, yo puedo ver si lo logré o no, y acotado temporalmente porque lo estoy pensando para el 2025, por ejemplo. Entonces pueden ser objetivos primero sencillos, acorde a la información que yo tengo, y al igual que este ciclo de manejo, a medida que yo dispongo más información, puedo hacer objetivos más específicos, más ambiciosos, pero es importante que alguien externo pueda saber, ok, está este APP, bueno, ¿y para qué está? ¿A dónde va? ¿Qué quiere lograr? ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, el principio 3, no sé si hay alguna pregunta. Guille, tú me interrumpes nomás porque no estoy mirando Ya. el chat. Sí, no, dale nomás. Ya. Me parece que hay una manito levantada de Hugo Correa. Para Ya. que le pueda dar el pase. Eso. Al tiro. Listo, Hugo. Te estamos escuchando.
Hugo, tienes que sacarle el silencio a tu micrófono. Ahí sí. Ahí sí, ya. Mira, lo que yo te quería preguntar era, si una vez que termina este proceso de poder de declarar una propiedad como en protección, ¿ya? ¿Eso queda como para siempre al tiro de ahí? ¿O es un proceso que va a haber que de alguna manera mantenerlo en términos de ciencia y todo eso? Esa sería como mi... Bueno, una vez que, o sea, se declara, como que declarar querer conservar el predio es como un indicador que nosotros lo ponemos como básico, pero es como el principio de todo, realmente el comienzo de todo, realmente es el punto de partida y como pueden ver que se refleja en los otros principios, la conservación de esa APP tiene que ver con muchas otras cosas asociadas a la gestión, es decir, planificar lo que voy a hacer, primero, ver, describir qué es lo que tengo, qué es lo que quiero conservar, cómo lo quiero conservar, después planificar todo lo que yo voy a hacer para conservar, en qué plazo, tener infraestructura, tener un presupuesto, tener un equipo de trabajo. Una vez que yo, eso también radica finalmente en ejecutar las acciones que yo planifiqué que quiero hacer para la conservación, que eso este es el principio 3 que vamos a ver ahora, en fondo, acciones que sean de manejo orientadas a la conservación, que pueden ser todo lo que tenga que ver con mitigar las amenazas a estos valores de conservación, pero también nosotros estamos considerando en el estándar acciones de investigación, educación ambiental, y luego evaluar cómo lo estoy haciendo. Entonces, el declarar un área como de protección, que puede ser a través de en el caso del santuario es permanente, como le explicaba a Juan, no hay una otra figura distinta que uno diga, acabo de declarar mi APP. Lo que estamos nosotros fomentando es que esta declaración se haga más explícita a través de este formulario del Ministerio de Medio Ambiente, que es voluntario y también es voluntario salir de ahí. Pero en general el establecimiento y la gestión de una APP es mucho más que decir, ok, lo voy a conservar. Es como que es el punto de partida y luego viene todo un ciclo de empezar a pensar cómo lo hago, dónde, cuándo lo hago, con quién lo hago, ya lo hice bien o lo hice mal, ok. Bueno, el principio 3, como les estaba comentando, no es que los principios tengan que hacerse, yo voy a hacer el 1, cumplo todo el 1, hago luego el 2, el 3, sino que naturalmente se da que las APP van haciendo de todo un poco. Y los que ahora son gestores que están acá en este taller se podrán ir dando cuenta cuando revisen los indicadores que algunos ya los cumplen, porque intuitivamente son cosas que tienen que hacer, pero estos estándares tienen que ver con ir aterrizando paso a paso y cosa por cosa qué estamos cumpliendo. Y el principio 3 tiene que ver con implementar las acciones de conservación. Y con acciones de conservación nos estamos refiriendo a las cosas que realizan en el área, en el fondo la conservación que se llama in situ, en el fondo yo tengo estos valores de conservación en esta área que es mi APP, y yo estoy haciendo distintas acciones, como lo que mencionaba, pueden ser, algunas son más orientadas a preservar, es decir, como ir mitigando las amenazas para que se mantenga lo que está. Muchas otras tienen que ver con mitigar las amenazas, prevención de incendios, cercar, todo eso son acciones de conservación, y lo reconocimos explícitamente la educación ambiental y la investigación que están orientadas a la conservación como acciones, como tal. Y desde luego este principio tiene que ver también con el equipo de trabajo, hay muchos indicadores asociados a ese equipo y al presupuesto e infraestructura. Y en general, como se van a dar cuenta, nada tiene que ver como lo mínimo es tener senderos, o lo mínimo es tener 3 personas de trabajo, o lo mínimo es tener un guardaparques cada 1000 hectáreas. No, como que cada criterio e indicador tiene que ver con que se haga esa planificación, con que se tenga un presupuesto
por ejemplo, contable, se tenga una noción de lo que entra y lo que sale del área. Nosotros no estamos pauteando cuánta plata hay que tener, sino que haya un orden de la plata. Es decir, nosotros estamos normando ciertas cosas que el área tiene que hacerse cargo. Y la infraestructura, nosotros tampoco estamos normando, hay que tener un centro de visitantes, sino que, por ejemplo, si yo voy a recibir visitas, tengo que tener la infraestructura asociada a esas visitas. Si yo voy a tener personal que reside en el área, tengo que tener infraestructura para ese personal, por ejemplo. Bueno, y también asociado a este ciclo el ciclo de manejo, el principio 3 radica más bien en esta parte del ciclo, es decir, qué hicimos, cuáles fueron los bienes, servicios producidos y, en el fondo, qué acciones ya hicimos. Y yo pueda demostrarle, en este caso, a un tercero, sí, yo hice tal cosa y tengo estas fotos, o pueden ver, yo tengo esta infraestructura, pueden ver esta infraestructura, o el equipo de trabajo, como comprobar que existe todo esto que yo ya tengo. Bueno, el principio 4 es bien importante, no tiene que ver tanto con el ciclo de manejo como con la gestión dentro del área, sino principalmente la vinculación territorial. Es decir, la conservación en el largo plazo va a requerir de la acción coordinada con actores relevantes, tanto públicos como privados, presentes en el territorio, de la implementación de sistemas efectivos de comunicación y de la generación y la mantención de redes. Es decir, que todas estas acciones de conservación no solo basta cercar, tener infraestructura, hacer senderos, sino que va a ser más efectiva la conservación en un área bajo protección privada que esté vinculada con el territorio. Entonces, en ese sentido tenemos distintos criterios. Por ejemplo, la transparencia, donde esté mostrando lo que ellos hacen, tengan canales de comunicación. Por otro lado, el criterio 4.2 hay una relación armoniosa con la comunidad local, es decir, también se preocupen de saber quiénes están en ese territorio, cómo impacta positiva o negativamente esta área, que también hayan vínculos, que cómo puedo yo conocer o entender la opinión de estas personas o involucrarlas en el proyecto. O sea, como que la participación tiene varios niveles, puede ir desde simplemente el comunicar hasta, es como un espectro que va hasta el comanejo, es decir, un área puede empezar a incorporar a la comunidad del territorio directamente en el manejo y en la toma de decisiones, donde ahí se va viendo como más abierta esta gobernanza, que puede tomar un carácter de mixta, por ejemplo. También todo el criterio 4.3 es muy importante, que tiene que ver con los derechos de los pueblos originarios, es decir, hacerse cargo de entender previamente al momento de establecer un área y al desarrollarla. Hay comunidades de pueblos originarios, tenían un uso ancestral de este territorio, cómo conversar y tener reuniones para poder establecer que se mantenga este uso consuetudinario o uso ancestral de valores naturales que están dentro de este área, y respetar eso. Y por último, el criterio 4.4, el apoyo institucional, es decir, que va a ser más efectivo poder coordinarse y hacer proyectos o colaboraciones concretas, ya sea con otras organizaciones de la sociedad civil, con el Estado, y también formar parte de asociaciones de amplios niveles, pero pueden ser nacionales, locales, otras agrupaciones de áreas o de conservación que estén haciendo lo mismo, en el sentido de dar valor a estar colaborando. Y bueno, en ese principio no hay indicadores básicos, y en el 3 tampoco, y en el principio 5, que siempre en los talleres fue como el más polémico, pero esto también está basado, al igual que en la ficha GEM, como les mencioné, esto está basado en la ficha GEM, desarrollada en Chile, pero también en el estándar lista verde de USN, donde también le da mucha importancia a este principio que tiene que ver con el monitoreo y evaluación de los resultados. Es decir, que los valores de conservación, que yo ya identifiqué en el principio 2, son monitoreados y evaluados en el tiempo para demostrar la mantención o mejoría de sus condiciones.
O sea, yo planifiqué, implementé acciones y ahora también yo tengo la capacidad de hacer un monitoreo que puede ser sencillo muchas veces y evaluar si lo que yo estoy haciendo tiene resultados positivos o no tiene impacto, o incluso todavía están siendo impactados los valores de conservación. Entonces, este tiene tres indicadores, o sea, 3 criterios que tienen que ver con el monitoreo y evaluación de los valores naturales, el otro de los valores culturales, en el caso de que se aplique, y el monitoreo y evaluación de los valores de servicio ecosistémico, porque también pueden haber valores de conservación que radican en servicio ecosistémico. Entonces sabemos que este principio es como el más difícil de llevar a la práctica, pero es importante que esté considerado y que idealmente uno esté evaluando lo que está haciendo para poder tener la información suficiente para seguir haciéndolo o dejar de hacerlo si no está funcionando. Y bueno, lo mismo en el ciclo de manejo, podríamos decir que este principio apunta a esta parte del ciclo, es decir, los resultados. ¿Qué logramos? Bueno, me imagino que igual hay hartas preguntas, espero que Guille y Cata hayan podido responder varias en el chat. Y antes que nos pille la hora, porque nos gusta respetar los tiempos, los quiero invitar a meterse a la página web de nuestro proyecto que se llama www.estándares para conservar, para mostrarles brevemente lo mismo, donde pueden encontrar los contenidos de los que hemos estado hablando, y también lo más importante, que puedan encontrar dónde está este formulario de inscripción en el registro de APP y APC del Ministerio del Medio Ambiente. No sé si se están metiendo en estándaresparaconservar.cl. Ven acá, bueno, la página de inicio, donde lo primero que van a encontrar, pueden acá revisar el seminario de lanzamiento que fue la semana pasada de la publicación, y la publicación completa aquí la pueden descargar o ver en línea, que es el PDF donde están los 3 estándares. Esta es la misma figura, fondo los 3 conceptos, aquí tienen una definición más precisa de qué es cada uno, y acá en esta sección pueden pinchar e ir directamente a cada estándar. Y este es el estándar que nos reúne hoy. Vamos a ir para allá. Claro. De acá van a encontrar la misma información, el resumen de los principios, la definición de una APP. También pueden descargar la publicación completa, o este pequeño resumen que es como el PDF que tiene la introducción del capítulo y la tabla general de estos indicadores. Bueno, los objetivos, y acá pueden encontrar la misma información, y esto es importante, ustedes pinchan acá, por ejemplo, yo quiero verlo a la rápida, no quiero bajar el PDF completo, pincho el principio 1 y este es el resumen. O sea, yo tengo acá el principio 1, ¿cuál es el principio 1? Todos los criterios y cada indicador con la descripción del indicador y también los verificadores. Y acá pueden encontrar el nivel. Y en fondo acá aparece solamente el principio 1. Y ustedes pueden pinchar de todo. Pero si quieren verlo completo, pueden ver el resumen del estándar. Y acá tienen la introducción, que es solo la introducción de ese capítulo, y la tabla completa de todos los principios y criterios. En fondo, si quieren tenerlo a la mano, imprimir solo eso. Bueno. ¿A quién está dirigido este estándar? Y esta parte sí es importante, que es el formulario de inscripción. Nosotros le llamamos preregistro porque todavía es un registro de un formulario de Google, pero ya está en fondo visado por la autoridad que es del Ministerio del Medio Ambiente, del Departamento de Áreas Protegidas, y tanto las áreas bajo protección privada como las de comunitaria se pueden inscribir en este registro,
que va a empezar a quedar en la página del ministerio. Entonces, aquí en este link, acá pueden pinchar y van a encontrar el formulario, donde tiene varias secciones, es un poco extenso, no todas las respuestas son obligatorias, obviamente recomendamos que respondan lo máximo posible, donde de alguna forma se van a dar cuenta que los indicadores básicos del estándar se ven reflejados en este formulario, pero también para que no se metan sin saber todo el formulario y quieren echarle un vistazo antes, pueden descargar este ejemplo de Word. Entonces, en formato Word pueden encontrar el mismo formulario donde están todas las respuestas. O sea, todas las preguntas pueden responderlo ahí de antes y cuando lo tengan listo, se van al formulario y lo rellenan. Bueno, y esta es la página del ministerio, que se llama áreasprotegidas.mma.gov.cl, que es una página específica de áreas protegidas, donde, por ejemplo, aquí están las áreas protegidas, que el Estado reconoce como áreas protegidas, y pueden encontrar las que ya existen. Y como verán, no hay ninguna de área de protección privada, solamente están los santuarios de la naturaleza, que algunos son privados, algunos son públicos. Y acá pueden ver, por ejemplo, otras designaciones, acá está área protegida privada, pero no, como ustedes van a ver si se meten, no está operativa. En el fondo, es lo que les contaba anteriormente, que si bien el artículo 35 de la ley 19.300 la reconoce, todavía no hay ninguna. Entonces lo que a nosotros nos interesa, que es lo que hemos desarrollado con este proyecto, es que acá tenemos la conservación privada y comunitaria, que va a ser un nuevo registro, que está, en el fondo va a partir de cero. Si alguno de ustedes se metió anteriormente, acá podían encontrar un catastro. Todas estas áreas que están acá corresponden a las ICP, las que les comenté que fueron catastradas el 2013. Y hay varias, y es todo lo que se catastró durante ese año. Pero no se ha vuelto a actualizar, y un área que tú quisieras salir de ahí o quisiera entrar a este registro, tenía que hacer un proceso dentro, como mandar un Excel, que es de hecho lo que aparece acá, pero no está actualizado. Entonces lo que tienen que ir ustedes es, o bien desde nuestro sitio web, pinchar el formulario que les mandé, o acá, ir a dice, preregistro de áreas bajo protección privada y comunitaria. Y si van ahí, les va a mandar al mismo formulario. Bueno, y ese formulario nosotros estamos dispuestos como a apoyarlo, si quieren, tienen dudas para completarlo, les recomiendo harto que vean el Word. Igual tenemos tiempo para alguna pregunta. Sí, hay algunas preguntas que aún no hemos alcanzado a responder por las preguntas y respuestas, y entonces los invitamos, si quieren plantear esas preguntas en vivo, a levantar la mano ahora que nos quedan algunos minutos, y así podemos conversar un poco más sobre esas preguntas que faltan. Por ejemplo, alguien puso, lo que se busca es pasar de ICP a APP. Lo que pasa con el término de ICP fue un término que agrupaba a las áreas protegidas privadas y a las áreas protegidas comunitarias. Entonces lo que se hizo en el 2013, siendo la primera vez que se hacía un gran esfuerzo, se juntaron ambas en este concepto de ICP. Pero resulta que también haciendo los talleres nos dábamos cuenta que los actores de la conservación comunitaria no se sienten identificados con el término ICP, y ICP ya englobaba ambas cosas, y también iniciativa, la I de iniciativa, también nos deja claro que es un área protegida, es decir, hay muchas iniciativas de conservación que no son áreas protegidas, que pueden ser de educación ambiental, de conservación de especies, es decir, no es un área geográficamente delimitada, pero sí son iniciativas de conservación, entonces, y privadas. Entonces genera esa confusión, u otras personas lo asocian como a otras medidas de conservación, que son las OMEC, que pueden buscar después,
que no son áreas protegidas, pero también aportan. Entonces, queremos un poco dejar atrás el término de ICP y empezar de nuevo, y que todas las ICP que estaban catastradas y que hoy aparecen en la página del Ministerio, vuelvan a revisar activamente su compromiso con la conservación y cumplan estos estándares mínimos y vuelvan a rellenar este formulario para que comience este registro, que es voluntario y que está más claro un poco qué sería una APP y una APC y cuál es lo mínimo que tienen que cumplir. Hay una mano levantada, voy a dar la palabra a Paz. Le acabo de dar la palabra a Agustina, creo que tenía la mano levantada, sí, y Paz y Manuel. ¿Estás habilitada para hablar, Agustina? ¿Tú tenías la mano levantada? Y está el micrófono en silencio. También Manuel, Bueno, Manuel también le acabo de dar el pase para preguntar. Manuel. Sí, tengo una consulta respecto a la inscripción. Es simplemente un registro. Al inscribirse uno queda incorporado a un registro o adquiere también un compromiso, porque por una parte yo creo que al registrarse uno tendría que tener el compromiso de mantener los datos al día, pero ¿qué compromiso adquiere el ministerio? ¿O cuál es la idea del ministerio de tener ese registro? ¿Es porque va a usar los datos en algunos estudios? En fin, ¿cuál es la finalidad? Porque yo me imagino que lo que queremos al inscribirnos es que sea algo dinámico y que persiga algún propósito. Esa es mi pregunta. Sí, bueno, como también está previamente descrito en el formulario, el Ministerio del Medio Ambiente, dentro de sus funciones, tiene que promocionar la conservación privada. Como está un poco al debe en términos de la figura de reconocimiento oficial, este registro, por una parte, va a servir para poder ayudar o apoyar mejor, entendiendo dónde están, quiénes son, sus formas de gobernanza, de los gestores, propietarios, qué cosas están cumpliendo y qué cosas les faltan, que se reflejan en las preguntas del formulario o los estándares, y también de la mano de eso ir pudiendo apoyar específicamente a la conservación privada, pero que siempre ha sido un problema de, ok, la quiero apoyar, pero ¿a quién apoyo? Porque han apoyado, por ejemplo, mucho a los santuarios. El año pasado y antepasado una comunidad de aprendizaje entre santuarios de la naturaleza, que es válido porque están reconocidos por el Estado. Pero nosotros también queremos que se empiece a apoyar más concretamente a todas estas áreas que cumplan algo mínimo para considerarse como una APP o APC. Entonces tiene un doble propósito: generar la información para desarrollar mejores políticas públicas y, por otra parte, poder diseñar incentivos o apoyos concretos a quienes estén ahí. Entonces, de antemano, obviamente, no se puede prometer nada, así como los que estén acá les vamos a asegurar tal cosa en esta etapa, pero posteriormente puede que diga más claramente, esto te da acceso a tal cosa, por ejemplo, a participar de tal concurso, fondo concursable o qué sé yo. Pero por ahora el registro es voluntario y persigue el fin de acumular esta información para diseñar mejores políticas públicas y conseguir incentivos. Muchas gracias, Manuel. También tenemos a Paz Zamorano, que le estoy dando el pase en estos momentos. Hola, ¿Sí? Ahora sí, Paz. hola, ¿Paz? Ahí sí. perfecto. Hola, la verdad es que tengo 4 preguntas, pero son todas partes de una más macro, pero para que Ya. se entienda mejor para todos y para ustedes también las subdividí.
En primer lugar, quería saber si registrarse en la página es vinculante con la entrada en vigencia del futuro SBAP, entendiendo que en este momento las figuras de protección privada no están en un formato como oficial, pero sin embargo se supone que en la entrada de vigencia del SBAP sí deberían estar y pertenecer, ya que será todo un conjunto llamado SNAP. Luego, ¿quién verificará que se cumplan los estándares y los principios propuestos por ustedes? Al mismo tiempo, ¿qué límites y qué beneficios tendrán los propietarios? Por ejemplo, pequeños propietarios que están conservando una parte de su predio, sin embargo, ante alguna dificultad económica, han dicho que van a conservar el bosque, pero van a tener la necesidad quizás de talar algún parche boscoso por cualquier situación. Entonces, si esto le implicaría algún problema dentro de pertenecer o haber dicho que van a conservar esto a largo plazo. Y luego, ¿qué incentivos se espera tener al pertenecer al SBAP? Pues el presupuesto en las áreas protegidas chilenas en este momento no es muy holgado. Entonces, si es que habrá otra forma de incentivo, quizás como un apoyo técnico a los propietarios que quieran dedicarse o dedicar una parte de sus terrenos a la conservación. Eso. Súper. Bueno, lo primero es que el proyecto SBAP corre por una cuenta paralela a esto, y en ese sentido nosotros como Así Conserva Chile hemos ido al Congreso a manifestar ciertos puntos que son muy importantes y que resuelvan en cuanto a las áreas protegidas privadas, que como mencionas es una figura que está en la ley, y también los incentivos, que actualmente son muy deficientes los incentivos que aparecen en el proyecto de ley. Tienen que ver con disminuir el impuesto, eximir el impuesto territorial, apoyar, incorporarse en un fondo, y también como ciertas capacitaciones a guardaparques, pero sujeto a presupuesto. Entonces, los incentivos actuales del SBAP para las APP son, yo considero que son muy pocos. Nosotros queremos mejorarlo, pero en el proyecto de ley eso corre por una cuenta del Congreso, no pasa todo por el Ministerio y desde luego no pasa todo por nosotros como Así Conserva Chile. Entonces, eso es un tema que no sabemos cuándo se va a resolver, ni qué incentivos van a quedar. Lleva 9 años el proyecto, entonces queremos no olvidarlo, pero sí ser prácticos y empezar a construir algo de manera paralela y que sea concreta. O sea, al día de hoy no está el SBAP, no está la figura de la 19.300, pero estamos construyendo este registro que por ahora no tiene asociado incentivo, pero una vez que esté más desarrollado, sí los queremos desarrollar. O sea, que sí los queremos ir consiguiendo de la mano del ministerio, que a ellos también les importa poder apoyar concretamente, pero siempre está esta problemática de apoyar, ok, pero ¿a quién? Entonces, ¿a quién? A los que estén en este registro. ¿Y cuál era la otra pregunta? Ah, bueno, sí, vinculante. Este registro no es vinculante a como algo que después tú no puedas hacer. Simplemente un registro donde se está declarando ciertas cosas que van a ver, por ejemplo, yo me comprometo a conservar y puede que esa voluntad de conservar esté en un derecho real de conservación o esté explícito en la declaración de santuario. Entonces, lo vinculante de ese compromiso no tiene que ver con el registro que estamos ofreciendo hoy día, sino que tiene que ver con dónde esa persona lo está declarando. O sea, si él hizo un santuario, sí está sujeto a mantener eso a largo plazo, porque eso implica hacer un santuario. Si pone un derecho real de conservación donde dice que no puede cortar el bosque, también no lo va a poder cortar, pero eso es independiente de este registro. El registro no es una figura de reconocimiento, sino que es una manera de ordenar la información y hacerla pública, y donde esta voluntad de conservar que está explícita en algún documento legal sea conocido por todos y que de alguna forma también el ministerio entienda que los incentivos o el apoyo que ellos den, hay cierto filtro que es para quienes están comprometidos un poco más en serio. Y por lo mismo, este registro no está vinculado al SBAP, porque no sabemos qué va a pasar, pero obviamente va a ser más fácil hacer
es el vínculo y la inscripción y el reglamento para el SBAP una vez que salga, porque la ley del 94 crea la figura, pero si no hay reglamento no se hace operativa. Entonces, cuando salga el SBAP, tener todo listo de alguna forma, eso va a ser mucho más expedito el proceso de lograr un reconocimiento real. Ya. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí que haya quedado pendiente? Si no, vamos a ir cerrando ya. Hay una pregunta en la sección de preguntas y respuestas y también Manuel tiene la mano levantada, pero no sé si es por la pregunta anterior o es una nueva. Sí, igual la mano se queda levantada. Ah, no, ahí bajó la mano Manuel. Igual ya estamos pasadito un poco del tiempo que teníamos pensado terminar a las 2:30. Y antes de cerrar, podemos dejar un espacio al final del taller, pero para cerrar queríamos mostrarles las fechas del siguiente taller, que es el próximo miércoles, y de luego el subsiguiente, o sea, el miércoles 10 y el miércoles 17, vamos a hablar sobre organizaciones garantes de conservación primero, y luego del uso del derecho real de conservación, que son los temas que también se incluyen en este libro, para que no olviden, si es que están interesados, registrarse en el link que hemos hecho circular. También les va a aparecer acá una vez cuando se salgan del seminario, les va a llevar a ese link. Y sí, Cata, ¿tú tenías alguna última pregunta que querías tratar? No, es que queda una pregunta pendiente en la sección de preguntas y respuestas. Ah, ya. Por si es que la quieren responder en vivo o por escrito. Ya, Alejandra Saldivia pregunta, estando en este registro no me impide postular a fondos para la conservación, por ejemplo, a concursos de CONAF, estando registrada como APP, ¿tendré más posibilidades de obtener fondos del Estado para la conservación, gestionados de diferentes entidades públicas? Bueno, eso es algo que esperamos que así sea, así suceda en un futuro, y que al estar registrado y a medida que podamos avanzar en implementar el estándar y ojalá avanzar hacia un proceso de certificación de este estándar que varios han preguntado, se pueda ocupar el estándar para postular a fondos, para inscribirse en programas, y también para aplicar la gradualidad del estándar. O sea, por algo pensamos en un estándar básico, con los 7 indicadores que vio Connie en la presentación, y luego vienen los siguientes indicadores que ya son más medios, de gestión media, y finalmente los de gestión avanzada, que son los que, digamos, las APP de alta gama podrían aspirar a cumplir, y esperamos que también se pueda usar esa gradualidad para ser considerada en estos posibles fondos, pero eso ya es algo que tenemos que ir viéndolo a futuro. Dice que si impide postular a fondo, no impide estar en el registro, no impide postular a ningún otro fondo por ese caso. Y lo que quedó pendiente de la pregunta anterior es, ¿quién va a verificar estos estándares? Como estándar, como certificación, eso no está desarrollado, pero las respuestas que están llegando al formulario de inscripción del Ministerio de Medio Ambiente, estamos relacionados nosotros y el Ministerio, es decir, le llega una respuesta a las dos entidades y nosotros estamos apoyando también al Ministerio del Medio Ambiente para poder ir chequeando los documentos que mandan, las respuestas que mandan, si es precisa, si no es tan precisa, pedirle más información a la persona que se está inscribiendo,
Entonces, en una primera fase de por eso le ponemos preregistro, porque todavía nosotros estamos ayudando al Ministerio del Medio Ambiente, apoyándolo a comprobar estas respuestas que, como les dije, dan cuenta de los indicadores básicos. Es decir, en este registro ustedes no tienen que dar cuenta de los 51 indicadores, no es un sistema de certificación, y por lo tanto el Ministerio tampoco te otorga una certificación de esto. Pero es algo que queremos avanzar en la certificación, pero este registro sí está y nosotros participamos de la verificación de la información que ustedes mandan. Bueno, Así yo creo que es. estamos bien Bueno, con el tiempo. sí, sí, no, nos pasamos un poquito, pero lo justo y necesario. Y así es como hemos llegado al final de este taller. Este se va a repetir el martes 23 de junio para que lo comenten ahí entre sus contactos que quieran participar. Va a ser el mismo taller, se va a repetir, no vamos a hablar de cosas nuevas, va a ser la misma presentación. Y como les había dicho, el próximo miércoles vamos a hablar de organizaciones garantes de conservación, que es algo que está muy poco desarrollado en Chile, pero a partir de estos estándares esperamos que se puedan empezar a promover y a aplicar más estas organizaciones que se dedican a la conservación. Así que los dejamos invitados para eso. Y así hemos llegado al final. Deseamos que todos estén muy bien en esta situación de pandemia global en la que estamos, que todos estén cuidándose con su salud lo mejor posible. Y no sé si las chiquillas tienen algo que agregar, pero No. si no... Sí, a mí me gustaría agradecer la participación de todos y todas las personas que estuvieron en este taller, recordar una vez más que se va a volver a repetir el 23 de junio, y que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Ahí vamos a ir dejando todos los videos relacionados al proyecto, junto con los links de inscripción y la página web. Gracias a todos y todas. Así que muchas gracias y nos estamos viendo entonces en los próximos talleres de este ciclo. Adiós. Chao. Chao.